Hola papá, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Para los que no me conocéis, yo soy Sergio Debla, soy fotógrafo y videógrafo formado en Barcelona. Antes de empezar con el vídeo, a todos esos que no me conocéis, os quiero explicar que yo estos vídeos los hago expresamente para mi padre. Si alguno de los que lo estáis viendo os sirve alguna de las cosas que explico en algunos de los vídeos de edición, de fotografía, bienvenido sea. Y si conocéis a alguien a quien le pueda servir o queréis que compartir, estupendo. Pero tenéis que entender una cosa, yo estos vídeos los hago para mi padre. Mi padre tiene ya se acerca a los 80 años y hace un año y pico, cosas así, bueno, lo que tienen los padres, ¿no? Por querer ayudar a su hijo, quiso echarme una mano con la fotografía, porque aunque parezca por ahí que el mundo del fotógrafo es maravilloso y es súper sencillo todo y que siempre está haciendo fotos a modelos y viajando y conociendo sitios, eso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Es muy complicado conseguir clientes, es muy complicado tratar con empresas, eso ya hablaremos de eso otro día. A lo que voy, mi padre, en su función de padre, por querer echarme una mano, no sabía lo que hacer y dijo, bueno, ¿y si aprendo yo fotografía y te echo una mano? Mi padre, yo soy de Málaga, mi padre sigue viviendo en Málaga, yo hace ya muchos años que vivo en Barcelona, no tenía en realidad ningún sentido, ¿no?, lo que me estaba diciendo mi padre, pero bueno, decidió empezar a estudiar fotografía. Ya te digo, con 70 y pico años, ya acercándose cada vez más a los 80. A lo que voy, a mí en la vida se me ocurría decirle a mi padre, papá, ya tienes una edad, olvídate de la fotografía, esto no es para ti, no tienes ni idea, ya estás muy mayor. Independientemente de la edad, no hagáis eso con cualquier persona que os diga que quiere intentar hacer una cosa, que quiere aprender una cosa, que quiere probar a hacer algo. No le quitáis esa ilusión, no le pongáis límites, porque en realidad no los tiene. Si no tienen ningún problema físico y su capacidad física les permite intentar eso que quieren hacer y sus facultades mentales tampoco es un impedimento, la edad no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, esto quería relacionarlo con, papá, el vídeo, una de las cosas que te quiero explicar en el vídeo de hoy, y es una conversación que hemos tenido hace poco y me has dicho que pues eso, ¿no?, lo que estaba comentando, que tú ya estás muy mayor, que estas cosas no son para ti, que ya estás muy torpe, que deja de decirte esas cosas, porque para empezar, el cerebro es muy vago. Tú al cerebro le dices que no puede hacer una cosa y él se lo cree instantáneamente, ya, olvídate, no va a hacer ningún tipo de esfuerzo por hacerte cambiar de opinión. O sea, no te digas cosas negativas sobre cosas que puedes o no puedes hacer. Si no tienes ninguna limitación física o mental, olvídate de decirte eso. Si te dices que no, que sea para decir, no, yo esto lo voy a sacar, o no, yo esto lo voy a hacer. Me lleve más o menos tiempo, pero yo esto lo voy a hacer. Pero olvídate de decirte a ti mismo que no puedes. O sea, lo que no puedes pretender tampoco es en una cosa que lleva muchísimo tiempo el conseguir unos resultados decentes, el pretender obtenerlo en meses de trabajo, te iba a decir, pero ni siquiera de trabajo, porque también depende mucho de la constancia y del tiempo que le dediques. A esto hay que dedicarle mucho tiempo, como a cualquier otra cosa. O sea, tú no puedes querer ser pintor y a los 2 meses que hayas hecho 4 cuadros porque te has puesto un día a la semana o cada 2 semanas, decir que ya no vales para esto y que esto, yo ya soy muy mayor para esto y que lo voy a dejar. Tienes que tener mucha constancia, practicar muchísimo. Y bueno, y luego los conocimientos que tienes que tener detrás, que tampoco son tantos. O sea, técnicamente sí que tienes que conocer ciertas cosas, pero tampoco es tan complicado. Por lo menos para hacer cosas decentes. Es como si, bueno, como te digo, ¿no?, como Picasso, ¿no? Picasso ha llegado a hacer lo que ha hecho, pero nadie sabe cuántos cuadros ha tenido que hacer Picasso y tira a la basura porque no le salía lo que él quería. Hay mucha gente que dice que la fotografía no es un sprint, es una carrera de fondo, y tienen toda la razón del mundo. O sea, esto no es una cosa en la que vaya a tener resultados en un mes, a no ser que te dediques 12, 14 horas al día todos los días durante un mes y estudies mucho y practiques mucho y hagas muchísimas fotos y hagas muchísimas pruebas. Es como lo que me decía el otro día por teléfono, que a ti no te sale la foto como me salen a mí. Y es lo que te dije, o sea, ni te salen ni te van a salir por el momento, porque yo ya llevo un montón de años haciendo fotos, equivocándome, analizando en qué me equivoco y intentando aprender la forma en la que corregí esos errores para seguir avanzando poquito a poco. Y lo que me queda por equivocarme, que aún así a día de hoy me equivoco y mucho. Y eso me sirve para
y aprendiendo en qué me he equivocado y mejorándolo. Por eso te digo, no quieras correr. Cuando me dices, cómprame otro flash y me lo mandas, que me llegue aquí, porque necesito otro flash, porque con uno solo no puedo, porque yo en tu vídeo he visto que tiene otro flash en el fondo. No quieras correr. Aprende primero a utilizar un solo punto de luz y un solo flash, que no es lo mismo hacer fotos en la calle con la luz que hay ambiente y que da el sol y como mucho intentar modificarla de alguna forma con un palio que suavice un poco la luz, poniéndote a la sombra o utilizando reflectores, que utilizar y controlar tu luz artificial. Si no controlas un solo punto de luz, no quieras liarte agregando más puntos de luz distintos a la foto. Aprende a controlar primero solo uno, que se pueden hacer muchísimas cosas y hay muchos fotógrafos de hecho que solo utilizan un punto de luz en la mayoría de sus fotos y es que no necesitan más. De hecho ya no está utilizando solo uno, porque también está utilizando un reflector, una cartulina o un por spam blanco, y eso ya es otro punto de luz. O sea, no es un punto de luz que emita luz, pero bueno, rebota luz y no deja de ser un punto de luz también. Céntrate en aprender y entender cómo funciona la luz, y cuando lo entiendas ya verás que te van a empezar a salir las cosas que ahora mismo no te salen y por qué te salen las sombras donde te salen, y vas a poder practicar y vas a tener muchísimo tiempo para practicar hasta que consigas cosas que realmente sean decente con un solo punto de luz. Cuando ya consigas controlar un solo flash, pues entonces ya si quieres compra otro flash y prueba con 2 flashes o con 3 o con lo que quieras practicar. Bueno, a lo que voy, te voy a intentar explicar ahora aquí lo que te intentaba explicar el otro día por teléfono con la videollamada, que seguramente ahora lo vas a ver mucho más claro y lo vas a entender mejor. Lo que te digo, no quieras correr, no te tires mierda a ti encima, o sea, no digas que no puedes, que ya eres muy mayor, que no sirve para eso, porque eso es absolutamente mentira. Mientras las manos te den para aguantar la cámara y si no, te la aguanta el trípode y la cabeza no se te vaya y estés más o menos centrado, no es ninguna excusa para decir que ya eres muy mayor o que estás muy torpe o lo que sea. Te costará más tiempo y tendrás que dedicarle más horas, pero seguir siendo persistente. Te voy a dejar con la explicación, te veo al final del vídeo, anda. Bueno, papá, la mayoría de las veces la mejor manera de explicar una cosa es hacerlo lo más sencillo posible, así que te tengo montado aquí un mini escenario con un modelo, un fondo y una linterna que voy a utilizar como fuente de luz para intentar explicarte lo que te estaba diciendo antes. Es importante que entiendas cómo funciona la luz. Cosas que tienes que tener en cuenta: el tamaño de la fuente de luz. Si el tamaño de la fuente de luz es pequeño, la luz se considera una luz dura. Eso quiere decir que la transición entre las luces y la sombra está muy marcada, muy definida. Si la fuente de luz es grande, esa transición entre las luces y la sombra es más progresiva y se considera una luz suave. ¿Cómo se puede solucionar? Bueno, utilizando modificadores que suavicen un poco esa luz y la hagan un poco más agradable y más suave. Puedes utilizar algún paraguas, alguna caja de luz, algún difusor que difumine esa luz y la haga un poco más suave. Otra cosa que tienes que tener en cuenta: la distancia de la fuente de luz con respecto al sujeto. Cuanto más grande sea esa distancia, más dura va a ser esa transición entre las luces y la sombra. Cuanto más cerca esté del sujeto, más suave va a ser esa transición. Esto que te acabo de decir está relacionado con la famosa ley de la inversa del cuadrado, que tan complicada parece, pero que en realidad es bastante sencilla, que es una ley física que afecta a la luz y al sonido, que lo único que dice es que la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia con respecto al origen. Esto lo va a ver de forma muy sencilla con este ejemplo. Si yo tengo aquí mi linterna, que va a ser mi fuente de luz, y la enciendo, conforme voy aumentando en distancia, aumenta en tamaño pero disminuye en intensidad. Es como una especie de forma de cono, lo verás más fácil aquí. Es bastante sencillo en realidad, esa es la ley física por la que se rigen tanto la luz como el sonido. Es como una especie de forma de cono, ya lo has visto. Conforme aumenta la distancia, aumenta el tamaño pero disminuye la intensidad. Bueno, vamos a seguir viendo cómo funciona la luz. Una de las cosas que me dicen normalmente es que te molesta mucho la sombra que se proyecta en el fondo. Vamos a ver cómo funciona y cómo podemos solucionarlo. Si yo tengo aquí mi fuente de luz y la proyecto en el modelo, en este caso, bueno, como puedes ver aquí, efectivamente se está proyectando la sombra en el fondo. ¿Forma en la que soluciona esto? Bueno, podrías poner un segundo punto de luz apuntando directamente al fondo con una intensidad suficiente como para que elimine esta sombra que se está proyectando aquí. Si solo tiene un punto de luz, se puede solucionar, pero tiene también sus inconvenientes. Por ejemplo, una de las cosas que puedes hacer es separar
al sujeto del fondo bastante, y tú aquí no lo vas a poder apreciar porque yo no puedo ajustar la potencia de la fuente de luz, pero tú en tu caso, ajustando la potencia del flash para que la exposición aquí en el modelo sea correcta, por esta misma ley inversa del cuadrado, aquí la luz que tiene ya sea correcta, y la luz, conforme se vaya desplazando hacia el fondo y vaya recorriendo distancia, irá perdiendo cada vez más intensidad, y cuando llegue al fondo esta sombra ya ni se apreciará apenas. Inconveniente, que al perder tanta intensidad, el color del fondo, en vez de ser blanco, se irá volviendo cada vez más gris porque le lleva cada vez menos luz. En el caso de no tener espacio suficiente para separar al modelo del fondo o otro punto de luz que apunte directamente al fondo y elimine esta sombra de aquí, esa sombra de ahí se puede solucionar de una forma muy sencilla, que es modificando el ángulo de la fuente de luz. Si yo modifico el ángulo de la fuente de luz, como puedes ver, esa sombra se va desplazando cada vez más, hasta que llega a un punto en el que sale de mi encuadre del modelo y, bueno, en contra, lo que produce es una sombra en el lado opuesto a la dirección de la luz. ¿Cómo solucionamos eso? En el caso de que lo quieras solucionar, pues de forma muy sencilla, puedes poner por aquí algún tipo de reflector que matice esa sombra de ahí. De la misma forma que hemos ido variando el ángulo de la fuente de luz en el eje X, podemos hacerlo en el eje Y, y esa sombra se irá escondiendo cada vez más detrás del modelo hasta que acaba desapareciendo. Por eso siempre te digo que partas de un punto de un eje de unos 45 grados con respecto al modelo. No tiene por qué ser frontal, puede ser tanto solo frontal como en alguno de los ángulos, pero que parta siempre de una posición de unos 45 grados con respecto al modelo. A esto es a lo que me refiero. La sombra se esconde detrás del modelo y de esa forma desaparece. Como te decía antes, es más fácil hacer desaparecer esa sombra cuanto más distancia hay del modelo con respecto al fondo, porque a la que yo varío el ángulo de luz, ya desaparece por completo del fondo la sombra, ya me queda en el suelo, se proyecta en el suelo. Independientemente del ángulo que yo utilice, la sombra se proyecta en el suelo, es mucho más sencillo. Cuanto más lo acerco al fondo, más tengo que variar ese ángulo para que desaparezca completamente del fondo. Lo inconveniente de separar mucho al modelo del fondo teniendo solo un punto de luz es lo que te explicaba antes, que la exposición en el modelo será correcta, pero en el fondo, conforme vaya aumentando la distancia que recorre la luz, la intensidad será menos y por tanto el fondo dejará de ser blanco y se verá cada vez más gris. ¿Cómo puedes solucionar eso? Bueno, pues haciendo todo lo contrario. Si pegas mucho tu modelo al fondo, por la ley inversa del cuadrado, si yo separo la fuente de luz lo suficiente, la intensidad, a la vez, al ser tan corta la distancia entre el modelo y el fondo, la intensidad va a ser prácticamente la misma, porque aquí la exposición será correcta, pero como la luz se desplaza tampoco hacia detrás, apenas habrá diferencia de luz entre el sujeto y el fondo. ¿Y cómo soluciono lo de la sombra? Pues lo que te decía antes, simplemente varía el ángulo de la fuente de luz hasta que esa sombra desaparezca detrás del modelo. Y como te digo, por la ley inversa del cuadrado, la distancia que hay entre la fuente de luz y el sujeto y la fuente de luz y el fondo es prácticamente la misma, y habrá muy poca diferencia de iluminación entre la exposición que hay en el sujeto y el fondo. El fondo no será un blanco puro, pero tampoco habrá mucha diferencia. Bueno, papá, espero que con la explicación de hoy sí que te quede un poquito más claro, porque ya te digo, el otro día era un poquito complicado con la videollamada y la cámara y la luz, intentar explicarte cómo funciona, pero lo que te decía, no quieras correr, sé persistente, no te eches mierda encima a ti mismo, que siempre hay gente de fuera que ya se encarga de echarnos mierda. Tú céntrate en seguir intentándolo, practicar mucho, entender cómo funciona la luz, que yo creo que, ya te digo, tampoco es tan excesivamente complicado. Otra cosa es que ya empieces a mezclar muchos puntos de luz distintos, pero con un solo punto de luz tampoco es tan complicada la cosa. Practica mucho. Te quiero, cuídate, chao.